En total han muerto unas 250 gallinas aproximadamente en lo que va corrido de febrero y marzo. Es un montón de gallinas para una población que tiene unos 2.000 habitantes. Claro, la gente empezó a decir qué es lo que está pasando, porque mueren las gallinas y las gallinas viven afuera de las habitaciones de las casas y la gente no escucha ruido, no escucha cacareos, no escucha píos, no escucha nada de nada. Simplemente se levantan y encuentran los cuerpos descuartizados de las gallinas, con las vísceras por fuera, o con la sangre succionada y el reguero de plumas en todo el patio. Hola, bienvenidos a Somos Historias, el programa de Casa Macondo en el que nos juntamos los periodistas de la casa a conversar sobre las historias. Esta semana que trae una variedad interesante de temas y con ellos quiero conversar con tres de nuestros periodistas, con Santiago Wills, Diana María Pachón y Juan Pablo Barrientos. Nos iba a acompañar José Alejandro Castaño, pero en el último minuto no pudo estar aquí, pero también haremos una mención sobre su historia. ¿Cómo están, queridos compañeros? Qué rico volver a estar desde este punto de Somos Historias saludándolos y estando con ustedes para conversar. ¿Cómo van? Hola, Cata, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, saludarte, saludar a la audiencia que nos acompaña. Hola, hola, Cata, ¿qué más? ¿Qué hay de la vida? Todo muy bien por acá. Quiero aprovechar que está Juan Pablo acá en el saludo para iniciar con su historia. Esta historia de Juan Pablo es de ya, digamos, vieja data. Sí, son 5 años que cumple esta investigación que Juan Pablo realizó, que de hecho está condensada en este libro. Este es El Cordero de Dios, que lo tengo por aquí a la mano. Se los quería mostrar porque es muy importante todo lo que logró reunir acá, pero resulta que esta denuncia que hizo Juan Pablo hace 5 años de lo que puede ser el escándalo más grande de la Iglesia Católica en el tema de la pederastia, pues, ¿qué ha pasado con esos 37 sacerdotes a los que denunciaste en esta publicación, con esta investigación? ¿Y cómo ha sido la evolución de esta historia? ¿Hacia dónde ha evolucionado? Si realmente evolucionan las historias de denuncias de pederastia en este país, Juan Pablo. Bueno, Cata, sí. El 16 de marzo de 2020, la Fiscalía conoció la historia de Pedro, un hombre que fue abusado sexualmente e inducido a la prostitución por 37 sacerdotes, 38 sacerdotes de la arquidiócesis de Villavicencio. Son 37, son 38, pero hubo uno de los curas a los que Pedro no pudo identificar. Era un cura de otro país que recordaba solo como su primer nombre, pero no hemos podido dar con él. Es muy difícil. Fueron 38, pero para poder identificar como sus nombres pusimos solo 37 porque son los 37 nombres que tenemos. Entonces, Pedro, ese 16 de marzo de 2020, denunció a la Fiscalía que había sido víctima de abuso sexual desde sus 14 años y por 20 años de 38 curas que se aprovecharon de su pobreza, de su orfandad. Pedro pues era un muchacho pues que no tuvo papá, mamá, lo abandonaron desde pequeño, prácticamente vivía en la calle, hasta que un cura una vez lo vio, muy pequeñito, cargando mercados en una plaza de mercados, le dijo ven aquí, se ganó su confianza, lo invitó a la iglesia, le dijo te quiero regalar un par de zapatos. Pedro cuenta que ese fue el primer par de zapatos que tuvo nuevos, imagínense, ¿no? A los 14 años, y este cura comenzó a darle comida, a darle ropa, hasta que lo abusó sexualmente. Y lo abusó por varios meses, hasta que se cansó de él porque llegaban otros niños, ¿ya? Y se lo mandó a otro cura. ¿Y cómo se lo mandaba a ese otro cura? Lleven este cassette o este CD a este padre, por favor. Y ese cassette o ese CD que Pedro le llevaba al otro cura era como el santo y seña. El otro cura, al recibir el cassette o el CD, sabía que ese niño era pues a quien tenía que violentar sexualmente. Y así se lo fueron rotando 38 sacerdotes con unas aberraciones, Cata, que yo a veces me sorprendo. O sea, hay un cura, por ejemplo, ahí cuenta la historia, hay un cura al que le encantaba tener sexo sobre el altar en la iglesia, sobre el altar, que se supone que es lo más sagrado,
ya que la gente pues hace reverencia, que los curas besan el altar al iniciar la misa. No, este cura le encantaba tener sexo sobre el altar. A otro le fascinaba el campanario, se montaba al campanario y lleve. Entonces, muchas orgías, muchas drogas, mucha violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, es una historia dolorosa que, como tú dices, yo cuento en ese libro y que, pues, insisto, la fiscalía conoció en su momento, la arquidiócesis de Villavicencio suspendió a los curas en su momento, el arzobispo Óscar Urbina los suspendió, pero poco a poco dejaron que la marea cayera, que ya nadie hablara del tema y pues los curas prácticamente, los que están vivos, han vuelto a ser curas, ya están en sus parroquias, celebran la misa por ahí en cualquier lugar, no los suspendieron, nunca los expulsaron. Eso es una burla muy grande porque incluso el año pasado contábamos aquí en Casa Macondo que uno de esos curas que fue absuelto por el arzobispo de Villavicencio había abusado nuevamente de otro menor de edad. Había abusado de otro niño. Entonces, esto es criminal. Estamos hablando de una empresa del crimen organizado transnacional, eso es la Iglesia Católica. Y aquí este es un concierto para delinquir que dirige la propia Iglesia Católica, que dirigió en su momento el arzobispo Óscar Urbina. A Óscar Urbina, con este escándalo, el Vaticano lo sacó, como para también bajarle la nota al tema, porque Óscar Urbina también abusó sexualmente de un niño. En plena confesión lo abusó sexualmente. Son criminales. Y así como actúa Urbina, como actúan esos 38 curas, actúa toda la Iglesia Católica en todo el mundo. Estos no son casos aislados, no son manzanas podridas. Así actúan en todo lado. Entonces, por el lado de la Iglesia lo suspendieron un tiempito y ahora todos están nuevamente como curas, poniendo a más niños en riesgo, como ese cura del año pasado, que violó nuevamente a un niño después de haber sido absuelto por el arzobispo. Y por la parte de la fiscalía, pues no ha ocurrido nada. La fiscal se llama Claudia Patricia González. Esta señora yo creo que está esperando a que el caso prescriba. Esta señora no ha hecho ninguna investigación. Escuchó al arzobispo de Villavicencio en ese momento, escuchó a Pedro y escuchó a las dos mujeres que destaparon este escándalo, Olga y Socorro. Pero el resto nunca convocó a ninguno de los curas, no hizo ninguna actividad investigativa, está esperando que prescriba. Entonces aquí hay una comunión muy fuerte entre la Iglesia Católica, que es muy poderosa, y las autoridades de este país, todo tipo de autoridades. En este caso, pues la Fiscalía General de la Nación, que yo imagino que la fiscal es muy católica y por eso no quiere tocar a los curas, pero es una vergüenza. Son tan criminales los curas como la fiscal que no investiga y que deja que esto prescriba. Y así nos pasamos la vida denunciando estas historias, pero no va a pasar nada. Imagínense, si no pasó nada con esta, que es la historia más dolorosa, el escándalo más grande que ha tenido la iglesia en Colombia, porque es que fueron 38 curas, pero gracias a esa historia entramos al archivo secreto de la arquidiócesis de Villavicencio y descubrí que de 143 curas, de 143, 70 habían violado a niños, niñas y adolescentes. 70, la mitad, poco menos de la mitad. E insisto, esta es la radiografía perfecta de lo que es la Iglesia Católica, una empresa del crimen organizado transnacional. La gente que sigue yendo a misa, que se sigue confesando, que sigue creyendo en ellos como ángeles, por favor, entiendan que esta es una empresa criminal que viola niños, que los revictimiza, que no repara. Es una empresa absolutamente criminal. Y les recomiendo ya para cerrar esta parte Cónclave, la película pues que vi hace poco y me pareció pues impresionante porque ahí demuestra la mafia que es la Iglesia Católica, una lección de papa que se supone pues, porque la gente cree que son hombres buenos, viejitos buenos rezando, no, es una guerra entre mafiosos que se dan puñal, que se acaban entre ellos, entre mafiosos, delincuentes, violadores, ladrones, que se reúnen en el Vaticano a escoger disque al papa. No les voy a contar el final para no hacerles spoiler, pero esa película muestra perfectamente de lo que estamos hablando. Aquí no estamos hablando pues, de unas monjitas de la caridad, ni de unos hombres muy buenos, no. De unos delincuentes que le acabaron la vida a Pedro y le han acabado la vida a millones de niños en todo el mundo. Entonces, esa es la historia que traigo este domingo, como recordar los 5 años desde que se conoció esa historia y cómo ni en la Iglesia Católica pasó nada porque 7 curas murieron, ¿no? Entonces, los otros 30 curas siguen dando misa, siguen por el mundo como si nada pasara. Y en el plano de la justicia ordinaria, pues tampoco pasó absolutamente nada. E insisto, repito, si no pasó nada con esto, que es el escándalo más grande que los ha tocado a ellos, no va a pasar nada con casitos aislados que uno todos los días encuentra o que le llegan esas historias a
al correo electrónico. Entonces, ahí está la historia de Villavicencio y de nuevo les recomiendo el libro Este es el Cordero de Dios, que cuenta pues la historia de Pedro y la historia de estos 38 sacerdotes que lo abusaron sexualmente. Juan, tú mencionas que este es el caso más grande o el escándalo más grande de abuso sexual y pederastia de la Iglesia Católica en Colombia, pero entonces con todo lo que tú has denunciado en estos años, uno podría decir que el escándalo realmente es la Iglesia Católica, el escándalo es la pederastia en toda la Iglesia, porque bien lo mencionabas, no es solo en Colombia, están las denuncias en Chile, en Estados Unidos, las de Francia, que han sido documentadas, incluso han sido llevadas al cine, tanto testimonio, las mismas denuncias. Nosotros estamos recibiendo constantemente mensajes que nos llegan de víctimas que acuden a Casa Macondo, acuden buscando a Juan Pablo para que los acompañen en la revelación de las denuncias, o algunos ya han denunciado y saben ante la fiscalía y saben que quizás les va a pasar lo mismo que le pasó a Pedro. Quisiera, aprovechando que la semana pasada estuvimos en el marco del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres y hablamos del caso de Betsabe Espinal, que lo llevó a Casa Macondo José Alejandro Castaño con la columna que tuvo, que nos hablaras de estas mujeres que hicieron posible que esta denuncia fuera atendida. Hemos hablado en varias ocasiones de ellas, pero a quienes nos ven hoy, me gustaría que les hablaras de esas mujeres tan poderosas, tan valientes que encontraste en Villavicencio y que te acompañaron también en esa investigación y quisieron que esto no fuera parte más de ese montón de silencio que se ha querido acallar que se ha promovido desde la Iglesia Católica. Así, ellas son dos de mis personajes favoritos sobre la faz de la tierra, Olga Cristancho y María del Socorro Martínez, dos abogadas jubiladas ya, ambas trabajaron en la rama judicial. Socorro fue procuradora judicial, Olga fue fiscal, fue juez y fue procuradora regional del Meta. Dos señoras que ya estaban jubiladas en su casa, viviendo rico. Qué rico estar jubilado ya. No, ya, pues las dos señoras jubiladas, relajadas en su casa, solo iban a misa todos los días, pues iban a la misa, rezaban el rosario, se confesaban, veían a los curas pues como lo máximo, no los veía pues como los mafiosos y delincuentes que son, sino como lo máximo, como... Bueno, y el hecho es que una vez, a raíz de los abusos sexuales de la Iglesia Católica, que repito, se cuentan por millones en todo el mundo, el Papa Francisco les ordenó a todos los obispos del mundo en 2019 crear unas comisiones para que los curas no violen niños. Imaginen ustedes, o sea, creen una comisión para evitar que los curas violen niños. Así de podrida esta institución. Violan en todo lo antes. Creen esas comisiones. Entonces, cada diócesis en el mundo creó una comisión. Obviamente, el 99.9% de las comisiones son de papel. Los arzobispos, que son los jefes de estas bandas delincuenciales, nombran ahí a personas a las que pueden simplemente manipular, manejar, ya, a las que pueden callar. Y en Villavicencio ocurrió lo mismo. O sea, el arzobispo quería nombrar ahí en esa comisión porque el Papa pidió que en esa comisión hubiera curas, monjas, psicólogos, sociólogos, abogados, de todo. Pero insisto, pues todos se rodearon de sus amigos, de gente que no los iba a incomodar. Y en Villavicencio, en ese momento, cuando estaban pues nombrando esa comisión, faltaban los abogados y el arzobispo le pide a su mano derecha que por favor se consiga dos viejitas rezanderas jubiladas. Y este cura, William Prieto, que es tan cuestionable y que dirigió esta empresa criminal con Oscar Urbina, ahora es obispo de San Vicente del Caguán, por eso no se puede creer en ellos. El señor que encubrió a todos estos tipos lo nombraban después obispo, ¿ya? Entonces, el arzobispo en ese momento llama a su vicario general y le dice, búscate a dos viejitas rezanderas para esta comisión. Y en efecto se buscaban a dos viejitas rezanderas. Y estas dos viejitas rezanderas comenzaron a ir a hacer reuniones cada mes desde 2019. El arzobispo de Villavicencio les dijo en la primera reunión, aquí no se preocupen que aquí no hay casos de abuso sexual. Aquí esto es para prevenir, esta reunión es para prevenir, pero aquí no hay ni uno solo de esos casos. Imaginen usted al bandido este. Y el hecho es que, bueno, las viejitas, que no son tan viejitas, pues seguían yendo a las reuniones, seguían escuchando, seguían aprendiendo, hasta que un día se apareció Pedro y les hizo un escándalo allá en la curia. Me atienden, porque a Pedro ya había ido varias veces y no lo habían atendido. Hasta que su voz fue tan alta en ese día, el escándalo fue tan duro, que se escuchó donde estaban en la reunión de la comisión y una de estas señoras baja y se encierra con Pedro en una habitación
varias horas, y al salir de esa habitación le dice al arzobispo Villavicencio: este hombre no está mintiendo. Y yo no sé nosotros por qué no sabíamos de su denuncia, cuando los miembros de esa comisión tenemos que conocer estas denuncias. Este hombre no está mintiendo y usted tiene que suspenderlos a todos, señor arzobispo, a todos los curas. El arzobispo no le hizo caso, ni a Olga ni a Socorro, simplemente los mantuvo ahí, los dejó ahí, hasta que ellas se fueron a la fiscalía a denunciar. Denuncian en la fiscalía, y el día que la fiscalía llama a Pedro, eso fue el 16 de marzo de 2020, ese día entonces el arzobispo lo suspendió. El arzobispo lo suspende por cuenta de 2 mujeres que se le enfrentaron a esa mafia, que les dijeron: no, señores, aquí usted no hace lo que les da la gana, aquí esto es muy grave. Ellas fueron las que se metieron en el archivo secreto, y ellas fueron las que lograron descubrir que eran más de 70 curas los que habían violado niños, 70 de 143. Entonces, gracias a estas 2 mujeres se destapa este escándalo, gracias a estas 2 mujeres escuchan a Pedro, gracias a estas 2 mujeres al menos ocurrió el escrache, que es poner en la picota pública a los abusadores sexuales, así no les ocurra nada ante la justicia. El hecho es que al arzobispo no le contaron un pequeño detalle de una de estas 2 mujeres, de Olga Cristancho. Ese pequeño detalle es que Olga Cristancho fue la fiscal que logró la captura y la judicialización de Luis Alfredo Garavito, el abusador de niños más grande que ha habido y más peligroso que ha habido en este país. Más de 200, 300 niños violados y asesinados. Pues Olga Cristancho fue la que logró la captura y fue la que lo judicializó. Ese pequeño detallito nos lo contaba el arzobispo, y obviamente, pues una mujer como estas y como María del Socorro, esposas, madres, abuelas, y con la trayectoria que tenían, no iban a permitir que esta denuncia pasara por debajo de la mesa. Entonces, a ellas 2, la ciudadanía del Meta tendría que construir una estatua, porque pues la valentía de ellas, la gallardía de enfrentarse a unos mafiosos, como ellas lo hicieron, pues muy pocas personas lo tienen. Entonces fue gracias a ellas, a mujeres, que Pedro al menos pudo contar su historia, así no haya pasado nada, al menos pudo desahogarse, contar su historia, sentir que lo estaban escuchando. Y de nuevo es el papel de las mujeres frente a la iglesia, una institución que se ha encargado de tenerlas en un nivel inferior al de los hombres, y cómo ellas fueron las que enfrentaron a toda esta jerarquía y escucharon a la víctima. Para cerrar el tema de Juan Pablo, pues quiero de nuevo recomendarles los libros que han ido documentando toda su investigación. Está Dejad que los niños vengan a mí, el primero que inauguró esta serie de denuncias que les mencioné, que tiene que ver con esta historia de los 37, 38 sacerdotes de Villavicencio. Este es El Cordero de Dios. Y el último, que es El Archivo Secreto, que este es la investigación más reciente, que él con Miguel Ángel Estupiñán están recogiendo toda esta base de datos de sacerdotes, de la que llevan cerca de un poco más de un 13% recopilado de todo ese gran archivo que la iglesia... 600 en total, 600 curas, perdón. 600 sacerdotes 600. Que la iglesia ha querido mantener bajo llave, pero que es bueno que sus feligreses conozcan y sepan a dónde llevan a sus niños y niñas, a dónde llevan a sus adolescentes, ante quién se confiesan, de quién oyen la palabra de Dios y el mensaje de Cristo, y quiénes son los que realmente tienen enfrente con sotana, hablando del amor y de la generosidad y de la entrega y de la bondad, y realmente han sido unos, pues digamos, han perpetuado unos crímenes atroces contra los niños y las niñas, contra los adolescentes por muchísimos años, historias que han permanecido en silencio y que han tenido desenlaces muy, muy dolorosos para las víctimas y en muchos casos irreparables. Entonces ahí está esta investigación y el recuento que hace Juan Pablo de lo que ha pasado en estos 5 años con el caso de Pedro. Quiero a continuación, Diana, dinos. No, quiero hacer una consulta a Juan Pablo sobre este tema que nos está hablando, pues que es preocupante, que como decía Juan Pablo, no estamos hablando de manzanas podridas, sino de un fenómeno que sucede dentro de la Iglesia Católica en varios países. En el caso de estas mujeres, han sufrido amenazas, han sufrido persecución por parte de la Iglesia luego de presentar estas denuncias, luego de digamos, en términos coloquiales, boletear a estos sacerdotes. Diana, ¿qué fue lo último? Juan Pablo, las mujeres de las que estamos hablando han sufrido persecución por parte de la iglesia
por hablar de esos sacerdotes, por denunciarlos, por dar a conocer el caso. Diana, las echaron de la comisión. Cuando ellas destaparon todo esto, que las habían invitado a la comisión, la respuesta del arzobispo fue: se van de la comisión, y las echaron. Y obviamente recibieron el odio, los insultos, la amenaza de la comunidad y de mucha gente. Ellas ni volvieron a misa. Qué triste que incluso con hacer estas vainas lo que hacen también es atentar contra la fe de las personas. Y aquí estas señoras ni volvieron a creer en cura, ni en iglesia, ni nada, ni a misa volvieron. Pero sí, la sacaron de la comisión y recibieron todo el odio de un departamento. Casi el mismo destino que ha tenido Juan Pablo al revelar estas denuncias, que es blanco de insultos, amenazas de quienes profesan la fe y el amor. Aprovecho que Diana intervino porque sigo con ella en una historia que pues cambia completamente lo que venimos conversando, una historia que parece sacada como de, no sé, de la imaginación, pero la que podemos dar fe de que ocurrió, y además ha sido un voz a voz todo el tiempo en la región. Diana se fue hasta La Doctrina. Esta población queda en Córdoba, en el departamento de Córdoba, y allí empezó a ocurrir un fenómeno, una situación, una eventualidad que tenía consternada a la comunidad. Empezaron a aparecer gallinas muertas. O sea, todo el mundo se iba a dormir, las gallinas a dormir, y en la mañana había muchas gallinas muertas, de formas que sorprendían, porque no es como lo habitual en la forma en que son, digamos, las gallinas cuando pues, una comadreja, una zarigüeya se las lleva. O sea, el escenario cambió mucho y empezaron a surgir los rumores de qué era lo que estaba pasando. Entonces está la idea de un diablo costeño, de un chupacabras, de brujería, de espantos, y obviamente a nuestra cronista Diana María Pachón este tema le sedujo y se fue hasta La Doctrina en varias oportunidades y desentrañó el misterio, o fue y conversó y puso en común todas estas versiones, tanto las que llegan desde lo más allá de la imaginación hasta lo que la ciencia puede decir sobre lo que está sucediendo. Entonces, Diana, pues yo que te veo con esta pinta de invierno y sé que estuviste en esos calores de Córdoba tras esta investigación, háblanos de qué fue lo que pasó en La Doctrina. Hola, Cata, Santiago, Juan Pablo, también a esta audiencia que nos escucha, que nos ve. Bueno, me perdonarán esta cosa tan gigante, pero es que el frío que tengo en esos días ha sido bárbaro. Como decía Cata, pasé ese calor tan intenso en La Doctrina. La Doctrina es un corregimiento de Lorica, eso en el departamento de Córdoba. Bastante caliente, es un clima donde, como escribe en la crónica, el sol cuece los pensamientos, se filtra por la piel y a uno lo obnubila. Entonces, desde principios de febrero se presentó a principios de febrero de este año se presentó el primer ataque a gallinas. Es decir, un señor estaba durmiendo en su casa, cuando se levantó encontró 18 gallinas muertas, desplumadas con las vísceras afuera, y la gente empezó a decir, ve, ¿qué está pasando? ¿Qué fue lo que pasó? Al principio, ese primer día dijeron, pudo haber sido un animal, porque eso pasa, por supuesto, donde hay gallineros, hay ciertos animales que las atacan, que se las comen, pero a los 2 días se presenta el ataque de 60 gallinas en una sola noche, y luego 2 días más, 22 gallinas, y 2 días más, otras 20 y tantas. En total han muerto unas 250 gallinas aproximadamente en lo que va corrido de febrero y marzo. Es un montón de gallinas para una población que tiene unos 2.000 habitantes. Claro, la gente empezó a decir qué es lo que está pasando, porque mueren las gallinas y las gallinas viven afuera de las habitaciones de las casas, y la gente no escucha ruido, no escucha cacareos, no escucha píos, no escucha nada de nada. Simplemente se levantan y encuentran los cuerpos descuartizados de las gallinas, con las vísceras por fuera, o con la sangre succionada y el reguero de plumas en todo el patio.
ante ese silencio y ante la matanza tan grande, la gente dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuál es este fenómeno? Por supuesto, en este país siempre está también la creencia de lo sobrenatural. Y si miramos en la costa, también hay una fuerte creencia, yo creo que en todo el país, y hasta hablando de Latinoamérica, siempre hay estas explicaciones que son paranormales. La gente dice que puede ser el chupacabras, el famoso chupacabras, este animal, digamos, legendario, eh, que se ha escuchado en toda América, desde Estados Unidos hasta Chile. No sé en casos de Argentina si se ha hablado del chupacabras, pero sí ha sido una constante en estos países latinoamericanos. La gente habla del chupacabras, la gente habla del diablo, hablan de brujas, hablan también de un rito en el cementerio de la doctrina. Y es más, hay gente que dice cuáles fueron las brujas que hicieron ese rito en el cementerio. Entonces ese tema guarda un misticismo y también como la idiosincrasia de ese corregimiento que me parece muy interesante. Cuando yo estaba allá en Córdoba, duré un tiempo allá viviendo, un tiempo muy corto, me enteré de este tema y lo que más me causó impresión fue lo que más me causó impresión son las teorías que se desarrollaban alrededor del tema, las teorías sobrenaturales, lo que decía la gente. Por supuesto, ya para la reportería de este tema, hablé con distintos estamentos, distintas fuentes, también oficiales, y ahí se da la explicación. No la voy a dar por ahora para que queden picados de leer la historia. Pues me parece muy bien que no Pero contemos. no, una adelantica. No, 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 sin adelanto. No, sin hacer spoiler, pero es que es maravilloso, o sea. Pistas, denos pistas, Diana. Bueno, lo que puedo decir de este tema es que si hay una investigación rigurosa, porque respetando todas las fuentes, es decir, respetando también las versiones de la comunidad, porque claro, cada versión de la comunidad tiene sus fundamentos. Entonces, si hablan del chupacabras, brujas, diablos, tienen sus fundamentos para explicar ese fenómeno extraño y que nunca lo habían visto desde la fundación de Lorica en el siglo, creo que fue en el siglo XVIII o XVII. Nunca se había visto un fenómeno de esa envergadura. Ahora también el mismo texto también está fundamentado con estamentos, digamos, más oficiales, biólogos, policía, etcétera, etcétera, que ahí lo van a encontrar en el texto. No quiero adelantar, no quiero hacer spoiler sobre este tema para que se remitan a la crónica de Casa Macondo. Ahí está pues esta investigación, esta crónica que nos deja Diana, muy, muy interesante y muy entre lo divertido y lo científico, que estas cosas no riñen en el género periodístico y pues fue realmente, disculpen, para mí un goce haberla visto cerca de esta investigación, como el apasionamiento y lo que despertó el revuelo que despertó esta situación de las gallinas en la doctrina, ahí esto es en Lorica, cerca de San Bernardo del Viento. Bueno, también hay que hacer una acotación y es que el fenómeno empezó en la doctrina, pero no solamente la doctrina, se extendió por varios lugares del departamento de Córdoba. En Moñitos se supone que mató 6 carneros, este ser extraordinario, este ser extraño. También en Cereté mató 70 gallinas en una sola noche. Entonces no es un fenómeno puramente local de este corregimiento que se llama La Doctrina, sino que se extendió a otras partes de Córdoba y está causando bastante miedo, incertidumbre en los dueños de las aves domésticas. Queda pues en Casa Macondo para ustedes la crónica y para que ahí ya leyendo la red puedan conocer el misterio de esta masacre de gallinas en Córdoba. Y quiero ahora con nuestro siguiente acompañante de Somos Historias, Santiago Wills, hay algo que me satisface mucho de
de nuestra casa y en general pues con nuestros colegas de otros medios es cuando nos unimos en temas. Lo hemos hecho muchas veces gracias a todos nuestros periodistas que están constantemente en diálogo con otros medios, con otros periodistas independientes, y es como nos sumamos alrededor de una misma causa. Y esta que nos une, a la que nos llevó Santiago Wills, y será el portavoz por nuestro medio, surge alrededor de la posesión para el segundo periodo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos el 20 de enero, y es porque esa avalancha de cambios con los que llegó, que casi era como una forma de abrumar a toda la prensa en medio de cambios, reformas, dar titulares, y de hecho pues vimos lo que pasó con USAID y cada día eran como, y estas como lo que incluso con Elon Musk ahí en medio de todas estas declaraciones y movimientos, pues digamos 18, al menos 18 medios latinoamericanos nos hemos unido alrededor de una editorial que nos representa a todos frente a estas políticas que uno diría, pues los políticos llegan al poder para mejorar las condiciones de la humanidad y de sus comunidades y de sus países, pero porque además no solo de los países, sino de quienes los rodean, porque hay que entendernos no solo como un país, sino que estamos juntos en todo este planeta. Pero por el contrario, hemos sido testigos de políticas anti-inmigración, políticas la negación del cambio climático, el retiro del Acuerdo de París, y de hecho el cierre de las agencias o el ataque a las agencias que perjudica directamente no solo la acción de muchos medios de comunicación, sino también de muchas organizaciones, ONGs que trabajan por derechos, por el medio ambiente, por X cantidad de temas. Entonces, Santiago, háblanos de Florecer en el Fango, que es este editorial al que nos hemos unido como casa periodística con otros medios latinoamericanos. Sí, este editorial va a estar disponible desde mañana, lo lidera, es un esfuerzo que se lideró desde Ojo Público en Perú y que incluye medios desde Brasil, bueno, en Colombia también se suma El Espectador, la Liga contra el Silencio, Cuestión Pública, otros medios en Ecuador, Argentina, México, y sí, la idea un poco es de alguna manera reafirmar el compromiso del periodismo en medio como de estos tiempos tan complejos. La llegada de Trump, como ya habíamos discutido pues algunas veces, incluso en otros Somos Historias, pues viene con unos, o pues trajo en este caso unos desafíos y bueno, desgracias para tanto tanto los estadounidenses como pues ya se están empezando a sentir con todos los temas de las guerras de aranceles, como para el resto del mundo, infortunadamente. O sea, sí es debido a la interconexión y pues al espacio que ocupa Estados Unidos dentro de la economía global, pues lo que sucede allá reverbera en el resto del mundo. Y la llegada de Trump para nosotros, pues no solo incluyó el tema de USAID que estabas mencionando antes, Cata, pues que sí se perdió, pues plata que dejó de llevar para hospitales, para medios, para, bueno, muchísimos lugares, parte de este como soft power, de este poder suave, poder estadounidense que antes pues les ayudaba de alguna manera pues a mantener ciertas relaciones en el mundo, sino que también ha tenido pues consecuencias graves en términos de migración. Bueno, nosotros acá en Colombia vivimos ese bochornoso episodio de Petro en su lucha por la dignidad y sí que pues aplica al parecer para ciertas cosas, no para todas, pero pues en ese momento era pues la dignidad de los colombianos que se estaban deportando de regreso. Poco importa la dignidad de su gobierno y de las personas que están inmiscuidas, pero bueno, ese es otro tema. Pero sí, digamos que ha tenido repercusiones en todas partes. Entonces lo que el editorial, como lo van a poder ver, se llama Florecer entre el Fango y se refiere al final pues pues al nenúfar más grande del mundo, la Victoria Regia, esta flor gigantesca en la que casi que se pueden, que las hojas pues crecen en la Amazonía, casi
hay niños incluso que se pueden parar ahí, acostar ahí, niños pequeños, obviamente uno ya no, pero pues esta flor florece entre el fango, y pues lo hace pues en la noche. Entonces es un poco como el compromiso de nosotros como medios de continuar haciendo alianzas, que pues ya desde hace un tiempo incluso estamos desde Casamacondo trabajando con medios de Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia, para hacer algunas historias que pues vendrán a lo largo del año. Pero sí, nuestro compromiso es no desfallecer, ¿cierto? Intentar seguir iluminando pues qué es lo que está sucediendo, ¿no? Contándoles a nuestras audiencias qué es lo que está pasando con la llegada de Trump, qué es lo que implica la llegada de Trump en términos ambientales, en términos políticos, y qué es lo que, sí, pues seguir luchando contra corriente, intentando crear algo de belleza en medio de estos momentos pues tan duros. Santiago ha sido insistente en varios de sus textos también en qué es el periodismo, a qué estamos llamados, y los voy a dejar acá abajo en la caja de descripción también para que aumenten esa reflexión y esta bonita manera ante lo innombrable, no lo innombrable, no quiero usar esa palabra, lo que quisiéramos que no ocurriera, esa oscuridad, sin demonizar la oscuridad, porque la oscuridad también, por ejemplo, en la naturaleza vemos que la oscuridad, como pasa con la Victoria Regia, es lugar para que florezca la belleza, pero entonces ahora sí tenemos como una nube oscura que se avecina no solo para el periodismo, sino como bien lo decía Santiago, para muchas otras organizaciones y para muchas otras realidades humanas que no se pueden desconocer simplemente con decir que esto es un lugar para habitar solamente unas ciertas personas o querer armar un país de acuerdo con una única mentalidad que sería la de ese grupo político que está ahí o grupo político económico que está ahí al mando de Estados Unidos. Y reconocernos, como les decía ahora, como habitantes de un mismo lugar. Por eso nosotros aquí también somos una casa que alberga un grupo de personas muy distintas, pero así nos reconocemos como en nuestras variedades de investigación, en lo que nos gusta, en lo que hacemos, y todo eso hace que florezca esa Victoria Regia, que tengamos disculpen que son el timbre, que tengamos esa capacidad de a través del periodismo seguir llevando no solo la información o la actualidad o la coyuntura, sino también la reflexión, que es a lo que estamos invitados ahorita con este editorial en el que nos sumamos con otros medios latinoamericanos. Santiago, quisiera que nos ampliaras un poco, que nos recordaras hacia dónde ha ido esta dirección de tu llamado frente a lo que somos como periodistas. Quisiera un pequeño clip de lo que tanto nos has mencionado, porque tenemos las noticias falsas, estos nuevos portavoces de la información que son como de una opinión, pero una opinión sesgada. ¿Cuál es el verdadero llamado desde el periodismo, desde la verdad y lo que es ese compromiso ético que tenemos? Sí, o sea, digamos, parte de lo que es que esto es como lo de siempre, ¿no? Un poquito los gobiernos pues que tienen estas inclinaciones totalitaristas, estas inclinaciones dictatoriales, digamos, siempre han seguido, o sea, siempre siguen como los mismos, o usan, digamos, las mismas tácticas, ¿no? Y no importa si sean de derecha, izquierda, es dentro de todo muy aburrido porque sí, la creatividad no es como su fuerte. Y uno de ellos, claro, es controlar y silenciar a la prensa, ¿no? Es empezar a sembrar dudas, a tergiversar, a quitarle un poco ese sostén sobre el que se para la prensa para poder luego negar o luego decir que lo que se está diciendo es mentiras. No es una coincidencia pues que todo este término de fake news surgiera durante el primer periodo de Trump, ¿no? El que empezara con eso, con lo de alternative facts, esto de hechos alternativos, que pues es un oxímoron, eso no tiene ningún sentido. Pero bueno, ahorita, digamos, es incluso como el momento más importante para seguir como esta búsqueda, digamos, de la verdad,
lo que hace Juan Pablo, lo que lleva haciendo durante tanto tiempo, por ejemplo, con el tema pues, del que estuvieron hablando hoy. Eso es en realidad lo que hace el buen periodismo, ¿no? Que no se guía ni por chismes, ni por simplemente rumores, sino que además después confirma, se esfuerza lo más que pueda por alcanzar eso que es ese ente metafísico, ontológico tan inalcanzable que es la verdad, ¿no? Es lo que buscamos. Y en estos momentos, que son como los más difíciles, es cuando más hay que hablar, más hay que trabajar. Así como decía Toni Morrison, esta gran escritora estadounidense, decía como los tiempos de desesperación, los tiempos de oscuridad, es el momento en que los artistas deben poner manos a la obra. Y es lo mismo con los periodistas, ¿no? En momentos en los que más se ataca la prensa, más pareciera que todo se está yendo al carajo, esos son los momentos en los que no debemos ni desesperarnos, ni temer, sino, ahí sí, como decía ella, nosotros hablamos, escribimos, hacemos lenguaje, intentamos de alguna manera iluminar eh, todos esos, pues estos momentos tan complicados. Así es, y qué bueno hacerlo desde la unión y el colegaje, que para eso sirva juntarnos en esta carrera que elegimos y que no estamos solos y que somos muchos, desde muchos frentes, desde muchos medios, no solo independientes, sino también de los tradicionales que nos vamos a sumar. Esta es una no iniciativa porque ya ha pasado, pero es una gran nueva oportunidad para volver a levantar esa voz de esta manera y reafirmarnos desde el periodismo. Y ya para cerrar esta conversación, se nos tuvo que ir Diana, pero quiero solamente dejarles como un titular de la columna de esta semana de José Alejandro Castaño en el marco de sus columnas que se llaman El Ojo que Oye. Y esta vez José Alejandro se fue a un tema muy personal, muy familiar, que también se vale, porque precisamente lo que veníamos hablando, no hacemos esto porque somos máquinas, lo hacemos porque somos humanos y desde lo humano encontramos esa sensibilidad en los temas que vamos abordando cada día. Y una situación que tuvo José Alejandro con su madre, una situación clínica, lo llevó a reflexiones sobre el amor y la terquedad del amor, que el amor no solo es ciego, como muchas veces dicen, sino que el amor también es terco, en el sentido más positivo en el que se pueda tomar esta expresión. Y me gusta, ay, volví Diana, qué bueno, me gusta hacer una comparación o un encuentro más bien entre esta columna que nos entrega José Alejandro esta semana sobre su madre, sobre esa, digamos, esa terquedad del amor, porque la semana pasada él nos habló de Betsabe Espinal. Entonces, ¿cómo pasamos de una heroína, una líder sindical, la que organizó la primera marcha de mujeres obreras en Colombia, a esas heroínas de la casa, que son las mamás? Y como en la historia de Juan Pablo, que teníamos a estas dos mujeres también que se llevaron esta empresa de denunciar a todos estos curas de Villavicencio, tenemos a las que han dirigido las organizaciones obreras, que han estado en silencio, y también ese silencio que ha habido alrededor también de la labor de las mamás, sean desde las que son trabajadoras afuera, las que están trabajando adentro, de las mujeres cuidadoras, sin desconocer que hay hombres cuidadores y también todo este rol, pero qué bueno cuando hablamos de las mujeres en toda la extensión de lo que hemos hecho. Por eso quiero que vayan a esta columna de José Alejandro y se vayan otra vez a la de la semana pasada sobre el Sabe Espinal para que ampliemos ahí estas lecturas sobre las mujeres. Y a ustedes, Santiago, Juan Pablo y Diana, muchas gracias. Me encanta estar en este espacio con ustedes, conversar sobre lo que hacemos en Casa Macondo, recordarles a quienes nos ven que este periodismo lo hacemos con toda la pasión, con todo el orgullo, con toda la entrega por este oficio, y que si ustedes quieren apoyar a Casa Macondo, está nuestra Vaki, y también otra forma de apoyarnos es compartiendo con otras personas las historias que hacemos en Casa Macondo. O sea, se las pueden mandar a todo el mundo, ponerlas en sus historias de WhatsApp, de Instagram, bombardear los Facebooks y todas las redes que tengan, y pasarse por la Vaki también si quieren dejar ahí un aporte. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y esperamos que nos volvamos a encontrar por acá.
Chao, Cata, gracias. Diana, Santiago, chao. Juan, Santiago. Chao, que les vaya bien. Chao.